¿Qué tal amigos del Cuartel del Metal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, soy Fede Solar y los invito como siempre a suscribirse para estar enterados de todo el contenido que tenemos para todos ustedes acá en el canal. Bueno, estoy grabando esto un 11 de enero, es día lluvioso, está amenazando con llover. No sé cuándo vaya a salir la reseña, pero definitivamente el clima es propicio para grabar una reseña de este tipo de música, ¿no? Y bueno, concretamente voy a hablar de un grupo que yo creo que no conocía, o por ahí si había escuchado un tema, ni me acuerdo la verdad de haberlo hecho, pero que tengo que decir de antemano que me sorprendió para bien. O sea, bastante bueno el disco del que voy a hablar. Así que sin más preámbulo les voy a comentar acerca del quinto disco de los alemanes Ahab, una banda de doom metal o funeral doom metal también por algunos instantes o momentos del disco, quienes nos presentan The Coral Tombs, el quinto álbum de su discografía, que va a salir el próximo 13 de enero a través de Napalm Records, ¿ok? Bueno, Ahab es una banda conformada por 4 músicos, ¿sí? La verdad cada uno muy entendido y comprendido del género que están interpretando. Cornelius Alzheimer en batería y percusión, Daniel Droste en voces y guitarra, Christian Hector en guitarra y Stefan Wandernoth en bajo. ¿Okay? Hay algunos invitados acá en el disco también. El álbum dura 66 minutos con 16 segundos y son 7 canciones, así que verán, es un disco largo, no apto para impacientes, con temas largos, densos, que por momentos se siente que están, o se pueden percibir como medio monótonos, pero hay algunas pizcas de sazones, de ingredientes y progresiones que realmente como que si uno se sienta y lo piensa, dice, no, ok, parece monótono, pero no lo es tanto, ¿no? Y la verdad que el disco es interesante, es una música interesante porque coquetea con distintas ramificaciones del doom metal, o sea, es un doom extremo, obviamente tenemos los aspectos más funeral doom de la música con las voces súper cavernosas y muy guturales, realmente es un gutural muy profundo el que practica el vocalista cuando decide ir por esos estilos, pero también hay algunos momentos que se prestan a un doom metal un poco más épico, sobre todo con las voces melódicas medio nasales, también hasta cierto punto que pone el cantante Daniel, y con las melodías de guitarras punzantes, ¿no? Con esos arrastres que hay y esas armonizaciones en el momento que prácticamente hacen la mímica de lo que está cantando el vocalista y con un tempo de batería bien denso, bien dumero, lento como pocas bandas se han animado a hacer, ¿no? Así que si más o menos les caben esos elementos, buenas dinámicas, voces variadas, muy buen laburo de guitarra, producción bastante orgánica, de hecho tengo que decir muy orgánica, se sienten todos los desplazamientos de los guitarristas por el mástil, o sea, cuando van haciendo una bajadita, una subida, siente de la cuerda, se siente el sonido ese. Hasta hay un tema, creo que es el tercer tema del disco, donde el chabón termina de tocar y se escucha como él apoya las baquetas, ¿no? Choca las baquetas. Entonces, es un sonido muy distintivo. En algún que otro pequeño momento del disco le juega en contra, pero realmente es un álbum que me gusta, ¿no? Y es curioso cómo arranca el disco, porque tengo que mencionar también que este es un álbum de Coral Tombs que está inspirado en la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, un libro que yo leí cuando era muy chico y si bien hace muchísimos años que no lo leo, tengo algunos recuerdos de este libro, ¿no? Y el profesor Aronnax, que es, bueno, uno de los protagonistas del libro, es quien desciende justamente y se ve atrapado en el Nautilus del Capitán Nemo, con quienes recorren ahí muchas maravillas de las profundidades como la Atlántida, ¿no? Y demás. Entonces justamente el disco arranca con el tema Professor Aronnax, o bueno, en inglés se ve que se dice Aronnax, Prof. Aronnax Descent into the Vast Oceans, ¿no? Y antes de arrancar en todos estos, o adentrarse en todos estos elementos de desolación y de inquietancia que nos propone Ahab, tenemos un inicio muy loco, muy raro, con blast beats, que es la parte por ahí más disonante y más blacker del disco, a puro gutural y a pura voz un poco más agónica, que es la única parte así del disco. Realmente en ningún otro momento del álbum, en ninguno de los otros 66 minutos con 16 segundos, tenemos un minuto tan caótico como este, ¿no? Y me gusta porque es un descenso violento el que tiene el profesor justamente, que de hecho cuando él se levanta piensa que ya está en tierra firme, digamos, pero no. El tipo después se da cuenta que se levanta en el Nautilus. Y baja y esto es un flash, ¿no? O sea, después como que está bien, arranca la envolvencia, ¿no? Y ahí tenemos un montón de, ya en ese tema realmente tenemos el elemento divisorio o la grieta que para mí genera este disco, que es donde realmente se quedan aquellos pacientes, aquellos contemplativos, porque avanza lento, o sea, el disco avanza lento. Imagínense una peli que construye mucho. De hecho, 20.000 leguas de viaje submarino es un libro súper descriptivo también. Bueno, imagínense eso, pero trasladado a la música.
hay patrones que se repiten, encima es Doom, o sea, es un género que avanza lento, cuyo tempo es lento, entonces las ideas a veces tardan un poquito en llegar, pero lentamente van entrando capas de guitarra, el tono de guitarra limpio me parece genial, siempre que tenemos tono de guitarra hay una presencia de bajo con una pegada brutal que a mí me encanta, gran laburo de rellenos de batería, y ahí justamente las partes más calmas es donde el vocalista aprovecha a incluir aquel tono más nasal que dije que empata mucho con lo que hacen las guitarras, ¿no? Así que me gusta mucho. Colossus of the Liquid Graves es un tema que también arranca, tiene una leve intro, luego arranca más denso, con esas voces más Funeral Doom, con una pegada de bata letal, contundente, con un sonido muy nítido, o sea, pero como muy original, muy auténtico, ¿no? O sea, se nota que la banda, por más de que está un género que no, es un género que no tiene muchas notas y nada, y que por ahí se la podría haber jugado con una producción súper comprimida y demás, porque no hay tanto que opaque a la música, se decidieron de todos modos ir por una produ así que te lleve como a las profundidades, ¿no? Y ni hablar del tercer tema que es Mobilis Immobili, que arranca con esos ruidos que te hacen sentir que estás abajo del agua, boludo. Hay mucho jugueteo también de pedales y mucho reverb en la caja de la batería, delay también en las guitarras, que yo me acuerdo cuando era chico, por ejemplo, que me juntaba a tocar con amigos, alquilábamos una sala de ensayo y nos juntábamos a tocar temas de rock, de metal, de bandas clásicas, para joder, nomás para romper las bolas. Y un amigo mío una vuelta le habían comprado una pedalera que tenía un montón de efectos y había muchos de estos sonidos que yo escucho en este disco de Ahab, que yo le decía a mi amigo, che, boludo, este efecto me hace sentir que estoy abajo del agua, o sea, tocabas ahí, era como un delay mezclado con un reverb, no sé, como con un chorus, ¿viste? Y bueno, todo eso se siente acá y encima cuando te meten el sonidito del agua creo que está más claro que nunca, ¿no? Fantástico, fantástico. Después, los 4 últimos temas realmente son, como los largos, son 4 temas de más de 10 minutos cada uno. Hay uno que llega a los 12 minutos 22. The Sea as a Desert creo que tiene que ser mi favorita. Realmente es el tema que más construye, donde más podemos escuchar todos los recursos vocales del vocalista justamente, y donde más paciencia por ahí hay que tener para que vayan avanzando las cosas, ¿no? Porque es pesada la canción, sí, pero avanza muy lindo, como que tenemos la parte heavy, después solamente una guitarra que se queda, que va construyendo, entra un lead, después entran las voces, entra la batería, entra la melodía de la guitarra eléctrica, como que sí, son 11 minutos de tema, pero es largo, ¿no? Un detalle que queríamos mencionar en Mobilis Immobili, que al principio hay una parte heavy, tempo medio doom, pero con doble bomba ahí rápido en semicorcheas, que ahí, con todas las capas de armónicas que hay, puede que se pierda un poquito la bata, ¿no? O todo en general. Noto que se está tocando el doble bombo así a full, pero bueno, evidentemente es así. Eso que tengo ahora unos auris que potencian un poquito más los graves. Pero bueno, los últimos 3 temas, A Choral Tune, Aegri, Sopnia y Maelstrom, definitivamente son los más densos del disco para mí. A Choral Tune tengo que decir que me parece el tema más flojito del disco. O sea, retomo un poquito llegando a la parte final, que hay unas modulaciones armónicas un poco interesantes, pero ese tema es un poquito, o sea, tiene 5 minutos que se repite el mismo riff y el único cambio que hay es la voz, o sea, que pasa de limpia a gutural en un momento. No me agrada tanto, la verdad, esa parte. Pero sí, cuando entra toda la instrumentación, el bajo se percibe un poco más yacero, como haciendo unas bajaditas medio de cumbia, y está piola, ¿no? Pero si tuviese que elegir uno de los temas más flojos, o por ahí uno de los más repetitivos, creo que diría yo ahora sí, sin aportar tanto, sería A Choral Tune. Pero Iris Omni es un temazo realmente que, no sé, replica todo lo que dije en The Sea Desert. Y cerramos con Maelstrom, que es un tema para despedir el disco que tiene voces por ahí un poco más agónicas, ¿no? Acá está invitado el señor Greg Chandler, cantante de la banda Esoteric, que despliega esas voces más agudas, como más, no sé, como gritando socorro, ¿viste? Que a mí me atrapa mucho porque ya de por sí el disco es inquietante en toda su duración y acá tenemos un factor extra que potencia ese grado de inquietarte, ¿no? Muy bien, la verdad que muy bien. Algún por ahí que otro puntito flojo que yo podría resaltar es que las melodías de voz limpia siempre se me hacen muy similares, ¿no? Y hasta cierto punto predecibles también. En las partes que, sobre todo por ahí después de una parte instrumental, donde entra la base Doom y la guitarra lead hace la mímica de la voz, siempre me da como que es la misma nota, ¿no? Como que el tipo pega la misma nota y me gustaría a su vez que los patrones vocales
fuesen un poquito más extensos, ¿no? Que no se cantaran nomás 2, 3 palabras y luego un espacio, sino que se trabajara algo un poquito más largo o alguna frase un poquito más extensa en algunas ideas, ¿no? Para mí, no sé, porque eso lo único que hace es que se empate la voz y que el registro sea muy similar y que yo lo perciba como muy parecido en algunas ocasiones, ¿no? Pero realmente a Coral Tunes de A-Ha, más allá de ese pequeño detalle, alguna que otra cosa, me pareció un muy buen disco. Tengo que decir que a la primera escucha sí, dije, parece que me voy a pegar un poquito un embole con el álbum, pero lo escuché un par de veces más y le fui cazando algunos detalles al vuelo. Definitivamente, bueno, es una banda a la que yo no le prestaba atención, o al menos no la tenía para nada en mi radar. Y se ve que hace 8 años que no presentaban disco nuevo. El último había sido en 2015 y bueno, aparentemente había mucha gente esperándolo, ¿no? Así que para todos aquellos que les guste la banda, creo que este disco no va a ser una excepción. Más bien va a ser algo interesante y entretenido para escuchar. Y aquel que no sea muy adepto al Doom, digamos, no sé, si no les gusta una banda como Candlemas, no les va a gustar esto porque Candlemas es mucho más seguible, más rifero, no tiene temas tan largos. ¿No? Este es un Doom, o sea, muy pantanoso. Es extremo, pero los momentos extremos son los menos. O sea, la mayor parte tenemos partes con guitarra limpia, con voces limpias, eléctricas, y obviamente guitarras eléctricas también, pero bueno, las partes igual extremas tienen voces que te pegan duro, ¿no? Por ejemplo, a Coral Tunes. Es un tema que arranca instrumentalmente muy tranqui, pero tenés ahí la voz de fondo, medio que te ambienta, gutural re profundo. Realmente uno de los guturales más graves que yo he escuchado en los últimos tiempos. Y ahí también es otra vibra, ¿no? Es otro mood. Así que muy bueno el disco de A-Ha de Coral Tunes, lo disfruté mucho. No sé si va a ser de mis favoritos del año, la verdad, porque tampoco es mi estilo favorito de metal, pero bueno, lo disfruté bastante. Así que espero que lo escuchen, y encima se tildan de Doom Metal náutico, así que atente ahí, ¿no? Nos vemos la próxima, amigos. Coméntenme qué les pareció, si les gustó, y nos estamos viendo con más videos acá en el Cuartel de Metal muy pronto. Chao.